Hola, ¿cómo andan? Vamos a empezar este nuevo video. Tiene varios temas, así que les sugiero, como ya les dije anteriormente, que vayan haciendo pausas y escribiendo anotaciones en un apunte. Les quiero contar que los números racionales se crearon a partir del intento de resolver problemas que no podían ser resueltos utilizando números naturales. Estos campos numéricos tienen características diferentes y se usan para expresar cantidades en las que los objetos están partidos en partes iguales. Una fracción se compone de dos números separados por una línea horizontal, como ustedes ven ahí en la pantalla, y tiene los siguientes elementos. Aparece un numerador que nos indica cuántas partes del total se consideran, y el denominador, el número que está debajo, indica en cuántas partes iguales se divide el entero. Tenemos representada una barrita con 6 cuadraditos y de esa barrita entera partida en 6, solo se pintó con verde 5. El denominador, ese número que nos indica en cuántas partes iguales se divide el entero, determina la lectura de la fracción. Si el denominador es 2, se dice medios, por ejemplo, un medio. Si el denominador es 3, se dice tercios, por ejemplo, un tercio. Si es 4, se dice cuartos, 8 cuartos. Si es 5, se dice quintos, 6 quintos. Si es 7, por ejemplo, se dice séptimos, 4 séptimos. 8 octavos, 9 novenos, 10 décimos. A partir del 11 se agrega avos, 11 avos, 12 avos y así con todos los números. Para repartir un elemento en partes iguales sin que sobre nada, se pueden usar fracciones que expresan cuánto corresponde a cada una de las partes. Miremos este ejemplo. 4 amigos compraron 5 alfajores y quieren repartirlos en partes iguales de manera que no sobre nada. Tenemos unas consignas: dibujar los alfajores y mostrar cómo los cortarías para repartirlos, y escribir con una fracción cuánto le toca a cada uno. Hay dos maneras para hacer los dibujos. Tenemos la primera manera, hacer los 5 alfajores, como están dibujados ahí. Lo que ustedes ven, parte A, parte B, serían los 4 amigos. Amigo A, amigo B, amigo C y amigo D. Como son 4, el alfajor lo parto en 4. Cada uno va a comer un cuarto. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Si yo sumo todas esas fracciones, me da 5 cuartos. Cuando tenemos una suma con mismo denominador, ese denominador no se suma, va a ser en el resultado el mismo. Y sumamos los numeradores. 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Miremos la siguiente opción. Tenemos el dibujo de los 5 alfajores, pero acá ya estamos pintando el color entero a cada alfajor. El verde para el amigo A, el azul para el amigo B, el naranja para el amigo C y el violeta para el amigo D. Cada uno va a comer un alfajor entero. Y ese alfajor que nos sobra, el quinto, se va a partir en 4 partes iguales y cada uno va a comer un pedacito. Ese pedacito se expresa como un cuarto. Podemos hacer la cuenta de dividir. Dividimos 5 dividido 4. 4 por 1, 4. 4 para llegar a 5, 1. O cuántas veces entra el 4 en el 5. Entra una vez y sobra 1. ¿Cómo represento esto con una fracción? De la siguiente manera. El cociente, ese 1, ese resultado, va a ser el número entero. Y en fracción vamos a poner el resto, ese 1 que nos quedó de resto, como numerador y el 4 como denominador. Esto se llama número mixto y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir ahora al siguiente tema, que es clasificación de fracciones. Las fracciones se pueden clasificar de la siguiente manera. Pueden ser fracciones propias, fracciones impropias y fracciones aparentes. Vamos con la primera. Fracción propia. En esta clase de fracción, el numerador es menor que el denominador. Miren este gráfico. El entero está partido en 8 pedacitos y de esos 8 pedacitos solo se tomaron 3. Por eso dice 3 octavos. 3 es el numerador, es menor que 8, es menor que el denominador. En esta clasificación de fracción, necesito solamente dibujar un gráfico porque el valor es menor a 1. Vamos a pasar a la segunda clasificación. Esta se llama fracción impropia. El numerador es mayor que el denominador. Es decir, que tenemos
un entero y más. El valor va a ser mayor a 1. Miren este ejemplo. La fracción es 10 octavos. Dijimos que el denominador indica en cuántas partes iguales se divide el entero. Entonces, en mi gráfico, el entero va a tener 8 pedacitos. Pero como mi fracción es 10 octavos, voy a necesitar otro gráfico más con otros 8 pedacitos y del segundo gráfico voy a tomar 2, como ustedes ven en la imagen. 8 octavos y 2 octavos. Las fracciones impropias pueden transformarse en número mixto. ¿Cómo lo hacemos? Presten atención a esto. Vamos a dividir. Hacemos 10 dividido 8. Resolvemos la cuenta como ustedes ya saben. 8 por 1, 8. Para llegar a 10, 2. Entonces, ese entero, ese cociente, ese resultado que es 1, va a ser nuestra parte entera. Todo lo que vemos, el primer gráfico pintado de rosa, es nuestra parte entera. Y ahora vamos a la parte, por el otro lado, vamos a pasar a la parte que está en fracción. El 2 del resto va a ser el numerador. Ese 8 que nosotros teníamos como divisor va a pasar a ser denominador. El número mixto es un número compuesto por un número entero y una fracción. Por lo tanto, todo número mixto tiene una fracción impropia, equivalente y viceversa. Podemos ver en la pantalla dos cuadros. Vamos con el primero. Pasar de fracción impropia a número mixto. Nuestra fracción impropia es 17 sextos. Lo primero que vamos a hacer es la cuenta. Vamos a dividir 17 dividido 6. Como cociente, 2. 2 por 6, 12. Al 17 sobran 5. ¿Cómo transformamos esa división en número mixto? El número entero, ese 2, es el que va a estar delante. El cociente, ese resultado, va a ser la parte entera. El 6 va a ser el denominador. El divisor 6 va a pasar a denominador. Y el resto, que es 5, va a ser el numerador. ¿Qué ocurre ahora cuando tenemos que pasar de número mixto a fracción impropia? Nuestro número mixto es 2 enteros, 5 sextos. Vamos a ver cuál es la operación. Tenemos que hacer una multiplicación y una suma. ¿Qué es lo que tenemos que multiplicar? Ese denominador 6 va a multiplicar al número entero, 2 por 6. El resultado que me da, miren que está entre paréntesis, el resultado que me da le voy a sumar 5. 12 más 5. De esa manera obtengo el numerador. 17 es el numerador de la fracción impropia y el denominador va a seguir siendo 6. El denominador no va a cambiar. Tercer y última clasificación de fracciones son las aparentes. Hay dos tipos de fracciones aparentes, cuando el numerador es múltiplo del denominador, 4 medios, y cuando el numerador y denominador son iguales, por ejemplo, 3 tercios. Pasamos ahora a nuestro tercer tema, que es fracciones equivalentes. A veces nos encontramos con fracciones que parecen diferentes, pero que en realidad representan la misma porción del entero. Por ejemplo, si pedimos una pizza y viene cortada al medio, decimos que comimos media pizza. Ahora, si pedimos nuevamente otra pizza, pero viene cortada en 4 porciones y nos comemos la mitad de la pizza, decimos que nos comimos 2 cuartos. ¿Y qué pasa si la pizza viene cortada en 6 porciones y nos comemos 3? Sí, es así. Decimos que nos comimos 3 sextos. ¿Veis algo parecido en los dibujos? Todos representan media pizza. A las fracciones que representan el mismo valor se las llama fracciones equivalentes. Si observan bien los gráficos, se van a dar cuenta que 1 medio, 2 cuartos, 3 sextos son fracciones equivalentes. Acá podemos ver otro ejemplo con esta figura circular pintada en color naranja. La primera figura representa 1 tercio, es igual a 2 sextos, es igual a 4 doceavos. Una fracción es equivalente cuando representan la misma porción del entero. La amplificación es el proceso en el que se multiplica el numerador y el denominador por el mismo número y la fracción se hace más grande. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Simplemente multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, un número cualquiera. Por ejemplo, si partimos de la fracción 1 tercio y la multiplicamos varias veces por 2, obtendremos varias fracciones equivalentes.
Por otro lado, la simplificación es el proceso en el que se divide el numerador y el denominador por el mismo número y la fracción se hace más pequeña. Este método no se puede utilizar siempre, porque para poder usarlo, el numerador y el denominador tienen que tener un divisor común. Si ambos son números pares, no va a haber problema porque lo puedes dividir por 2, por ejemplo. Pero en el caso de que al menos uno de los números sea impar, no siempre va a ser posible. Tenemos 8 24avos. 8 dividido 2, 24 dividido 2 y colocamos los resultados. 4 doceavos. 4 dividido 2, 2, 12 dividido 2, 6. De esta manera, la fracción se convierte en una equivalente más pequeña. Y terminando con este tema, no se olviden que son equivalentes cuando tienen el mismo valor entre ellas, aunque sus cifras sean diferentes. Nuestro siguiente tema son las fracciones de uso frecuente. Estas fracciones que usamos en la vida cotidiana. Empecemos. Tenemos un medio, es decir, la mitad, parte al entero en dos partes iguales. Por ejemplo, media hora, medio kilo de café, medio litro de leche. Siguiente, un cuarto sería la mitad de la mitad, parte al entero en 4 partes iguales. Un cuarto kilo de manteca, un cuarto litro de jugo. 3 cuartos. 3 cuartos kilo de yerba, por ejemplo. 3 cuartos litro de detergente. 3 cuartos sería como casi todo. Es la suma de un medio más un cuarto. Visualmente le falta solo un pedacito, solo un poquito, un cuarto para llegar al entero. 1 y un medio, un entero y un medio. Por ejemplo, tenemos 1,5 kilos de azúcar, 1,5 litros de agua.